Un cordial saludo a todas y todos quienes se suman a este curso. La OMC promueve el respeto, la protección y la defensa de la dignidad de las personas en todas circunstancias, a la luz de su misión, visión y valores institucionales, los que se encuentran consagrados en su código de ética y buena convivencia. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven y conviven en una sociedad, se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado para con ellos. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna, a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento o cualquier otra condición. Este módulo entrega conceptos básicos de derechos humanos que toda nuestra comunidad universitaria debe conocer. Lo que vamos a conversar entonces son sobre la institucionalidad nacional del derecho humano y cuáles son los desafíos futuros, cómo lo veo yo, que podría resultar lo que viene hacia adelante. Pero a pesar de lo que señalé recién, yo creo que es bien imperativo para poder llegar a esa parte de la conversación, dar simplemente un par de pinceladas sobre derechos humanos, no tanto la teoría, digamos, sino que más bien la evolución que han tenido hasta el día de hoy, por supuesto en resumen, porque yo creo que eso introduce bastante bien el tema que nos convoca a centrar, digamos, ¿no? Y para eso uno, claro, se puede remontar hacia la antigüedad, digamos, ¿no? Ahí poder encontrar los orígenes más remotos, digamos, ¿no? Pero como no quiero ir tan lejos, digamos, tan atrás en el tiempo, quisiera partir por un hito que es muy relevante, que ocurrió el año 1215, digamos, ¿no? También es harto para atrás, varios siglos, digamos, ¿no? Pero para la moderna concepción de los derechos humanos es fundamental tener presente que en 1215 el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, digamos, tuvo que pactar con la nobleza británica, digamos, ¿no? Una carta de derechos, que se llamó, bueno, la Carta Magna, y después lo que se denominó Bill of Rights, ¿no? La Carta de Derechos. Estos dos documentos son muy relevantes, primero porque nos permiten tener una aproximación inicial de la moderna concepción de los derechos humanos y, por ejemplo, todo esto por supuesto que es en resumen, ¿no? Pero concluir que es una conquista de la nobleza, digamos, no una conquista del proletariado, por ejemplo, como uno podría intuitivamente imaginar. Es la nobleza la que pacta con el rey. ¿Y qué es lo que pacta? Algunas cosas como libertades fundamentales básicas. No ser privado, por ejemplo, arbitrariamente de la libertad ambulatoria. Que no te cobren tributos, impuestos que no estén previamente establecidos. En el fondo es una limitación a la autoridad del soberano. Así comienza, digamos, la historia, por llamarlo comillas, moderna de la protección de los derechos fundamentales. Y después, ya otros siglos después, digamos, pero tratando de ubicar algunos hitos que son relevantes para tener en consideración en el presente, uno podría ubicar la Declaración de Independencia, sin duda, de Estados Unidos, y la Constitución de Estados Unidos también, en 1776, y la Constitución en 1787. Y en Francia, en Europa, es muy relevante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en plena Revolución Francesa, ¿no? Es en ese documento, por ejemplo, en el que se utiliza la expresión que los hombres, hoy día habría que agregar mujeres, también, nacemos libres e iguales, digamos, ¿no? Esa frase, que incluso está en la Constitución actual chilena, fraseado de otra forma, tiene su origen en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, ¿no? Luego hay una serie de otros hitos, pero el más relevante, a mi juicio, ocurre ya en el siglo XX. Y en el siglo XX uno no puede disociarse de lo que ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, se cometieron una serie de atrocidades que ustedes, mejor que yo, seguramente las conocen. Y entonces, de alguna manera, surgió una especie de conciencia colectiva en la comunidad internacional de que
había que establecer ciertos mínimos comunes, por llamarlos civilizatorios, ¿no? Y entonces fueron surgiendo una serie de instrumentos que dieron vida hasta el día de hoy a un marco normativo que se asocia obviamente más al derecho que a otras áreas de las ciencias sociales, pero que son necesarias para actuar como una especie de paraguas del desarrollo posterior a otros niveles, digamos, ¿no? Pero lo primero era contar con un marco normativo, un marco escrito normativo, de hecho. Y entonces comienzan a surgir una serie de instrumentos jurídicos internacionales que van dando cuenta de esta noción colectiva de los distintos estados por las atrocidades cometidas en las dos guerras mundiales, sobre todo de que había que contar, como digo, con este paraguas normativo y estos mínimos comunes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y habrán ustedes escuchado hablar, digamos, de que la más famosa de las declaraciones, pese a que no es un tratado internacional, es una declaración de la de Derechos Humanos en 1948, que fue aprobada por la Asamblea General de la recientemente creada, en ese minuto Naciones Unidas, ¿verdad?, con la Carta de San Francisco del 45. Y a partir de esa Declaración Universal de Derechos Humanos comienzan a proliferar distintos acuerdos, tratados, instrumentos jurídicos internacionales. Y entonces, también lo vi y lo conversé antes con Valentina, se empieza a hablar de los derechos, primero, civiles y políticos, ¿no? En contraposición, o más que en contraposición, en complemento, más bien, digamos, de lo que seguramente ustedes también habrán escuchado hablar, los denominados derechos económicos, sociales, culturales y hoy día ambientales. Y hoy día se habla incluso de derechos, bueno, ustedes lo han escuchado, de la naturaleza, derecho al conocimiento científico, al acceso, etcétera, etcétera. Y ahí es relevante tener en consideración una contraposición, aquí sí que existe una contraposición entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y hoy día ambientales. A mí no me gusta tanto hablar de primera generación o segunda generación o tercera generación. Yo sé que obedece más bien al momento en el cual fueron o aparecieron, fluyeron, digamos, fueron consagrados, pero en algunos casos eso se ha prestado para establecer ciertas jerarquías entre derechos y yo creo que eso no es conveniente cuando uno habla de derechos fundamentales, pero para efectos de lo que estamos conversando, los de la primera generación serían los derechos civiles y políticos y los de la segunda generación serían los vinculados a la igualdad, a esa noción, ¿no? Una igualdad sustantiva que serían los económicos, sociales, culturales, y los ambientales dicen que son los de tercera generación. Si yo hablo de los primeros, de los civiles y políticos, en lo que estoy pensando son en deberes de abstención del Estado. Son aquellas, por eso se vinculan a la libertad, ¿no? Son aquellas áreas donde el Estado, así como en la Carta Magna, así como en el Bill of Rights, digamos, o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, son aquellas esferas de la vida, por decirlo, de las personas que el Estado no puede intervenir de manera arbitraria. El Estado no puede privarme de la libertad sin que exista alguna razón calificada para privarme de libertad. Por ejemplo, porque cometí un delito, o porque estoy cometiendo un delito y me pillan, digamos, en flagrancia, ¿no? Entonces están vinculados a deberes de abstención. Ahora, eso en términos generales, porque, por ejemplo, el debido proceso de ley, o sea, el ser juzgado por un tribunal previamente establecido, conforme a reglas previamente establecidas, etcétera, también es un derecho civil y político. El derecho a voto, a sufragio también lo es. En ese caso no es estrictamente un deber de abstención, pero sí se vinculan, como digo, con este respeto por la esfera de la libertad de las personas, ¿no? Eso es lo primero que surge, y entonces el Estado limita su poder, limita el ejercicio de su soberanía en favor o en reconocimiento de ciertos derechos básicos de las personas. Cae de cajón que estamos hablando de, en sus orígenes, en su versión moderna, ¿verdad?, de una tradición más bien liberal de los derechos fundamentales que conservadora, digamos, ¿no? Porque se pone el acento ahí. El derecho de propiedad también tenía mucha, y tiene todavía mucha relevancia como derecho civil y político, por ejemplo. Ahora bien, en contraposición, digamos, a los deberes de abstención, cuando uno habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad?,
que se desarrollan principalmente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66 de Naciones Unidas, ¿no? Ya no estoy pensando en que el Estado no debe intervenir en una esfera de la vida de las personas, sino que al revés, tiene que entregar ciertas prestaciones para poder tener una vida. Lo conecto con un concepto que sé que han estudiado, ¿verdad? Para poder tener una vida en condiciones de dignidad, ¿verdad? Cuando uno habla de dignidad, entonces está hablando, más allá de las concepciones filosóficas o religiosas que uno pudiera tener, está hablando de un atributo de las personas que tenemos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, que nos diferencia, ¿verdad?, de lo que serían las cosas por de pronto, pero también de otras especies, digamos, que tienen vida, digamos, como los animales, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no solo se obliga el Estado a no intervenir, sino que se obliga o tiene un deber de entregar determinadas prestaciones a las personas para poder tener, como digo, esta vida digna. Y por eso es que señalaba que se vinculan más bien con la noción de igualdad sustantiva más que formal, ¿no? La idea de equiparar lo más posible la cancha y entregar condiciones de dignidad a la vida de las personas. ¿Para qué nos sirve esa pequeña o breve pincelada que he intentado como realizar? Por supuesto que después viene todo un desarrollo normativo y hoy día hay centenares de acuerdos, de tratados, de instrumentos internacionales que configuran un verdadero tejido normativo en materia de derechos humanos. Pero bueno, ahí tenemos, como señalo, el elemento normativo, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos, el catálogo, qué es lo que se espera de los estados, etcétera? Pero la pregunta es, bueno, a un lado está eso, y en el otro lado, ¿cómo lo llevo a la práctica, digamos? ¿Cómo lo hacen los estados para poder satisfacerlo? Y que se avance un paso, dos pasos, tres pasos respecto a la consagración meramente normativa, que ya es un avance, pero que es insuficiente. Puedo yo decir que hay una proscripción de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que para cualquiera de nosotros sería una especie de lugar común a esta altura, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hace un ciudadano si es que es objeto de ese tipo de actuaciones por parte del Estado? O, por ejemplo, no se respeta su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para ponerlo en otra esfera, ¿no? Y entonces ahí es cuando surge la institucionalidad nacional en derechos humanos, que se materializan, valga la redundancia, en las instituciones nacionales de derechos humanos. Y entonces estas instituciones nacionales de derechos humanos, que es el grueso de lo que estamos, o lo que vamos a conversar, son parte de esta obligación o deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Cuando uno dice respetar, lo que está diciendo es que el Estado, en síntesis, el Estado debe cumplir con la ley, debe cumplir con lo pactado, digamos, ¿no? Cuando yo hablo de proteger, estoy diciendo que si se vulneran, si se violan, tienen que existir mecanismos para, dependiendo en qué consiste la vulneración, ¿verdad? En algunos casos será conocer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas, etc. Y cuando yo hablo de garantía, lo que estoy diciendo es cómo conformo un entramado institucional, un diseño institucional dentro del aparato del Estado, ¿verdad?, que impulse de alguna forma, por un lado, el desarrollo de políticas públicas que realicen estos derechos, eduque en derechos humanos, promueva una conciencia colectiva de respeto de los derechos fundamentales, y también establezca estas instituciones, digamos que de alguna manera, instituciones nacionales de derechos humanos, cuyas características vamos a ver a continuación, que de alguna manera supervigilen el comportamiento del propio Estado.